13 en adelante voy a terminar el capítulo 1 el día de hoy y le pido al Señor que me ayude, que me provea y me ayude a poder ser fiel a su palabra. Dice la palabra del Señor: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amado Señor, esta es tu palabra. Yo solo te pido que me ayudes, que me guíes, que me permitas honrarte hoy, Señor. Esta es mi adoración a ti, Padre. Amén. ¿Qué pensaría usted si al ver un documental sobre las peores cárceles del mundo, bueno, que de hecho existe un documental así, uno de los presos que estuviera en la mazmorra o en la celda más remota y que además también ha sido condenado a muerte, afirma ante la cámara del documental que él es el poseedor del mayor tesoro que puedan tener los hombres? El hombre está filmando, mirando lo precario de la situación de estos presos miserables, y de un momento a otro uno de ellos se para y dice: ¿saben qué? Yo poseo el tesoro mayor que hay en el universo. ¿Qué pensaría si ese hombre afirmara que ese tesoro debe ser guardado o protegido, pero que al guardarlo podría llevar consigo desprecio y terminar aún en ese mismo lugar a esperas de la muerte? Bueno, hermanos, algo así es lo que vemos en la segunda carta a Timoteo. Pablo, el apóstol del Señor, en el peor lugar posible, hablando de la gloria y hermosura del tesoro que se le dio a guardar y a proclamar. Ahora, escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, para que sufra con la mente puesta en el tesoro y con la seguridad ante todo de que aquel que viene a ser el tesoro no es solo fiel, sino que les da la certeza de dar sus vidas por aquello que es lo más valioso. Y que este tesoro, a pesar de traer consigo dificultades, es un tesoro que nunca debe avergonzar a los hombres. Un historiador llamado Salustio, hablando acerca de las edificaciones antiguas romanas, hablaba de la cárcel donde Pablo estuvo esperando su muerte como un sitio horrible y sucio, donde las personas iban allí sabiendo que nunca saldrían. Hablaba que esta cárcel contenía una sala inferior llamada Tulanion en latín, y que estaba más o menos a 3 o 4 metros bajo tierra. Esa celda o esa bóveda inferior estaba cerrada por muros espesos y cubierta también por una bóveda de piedra. Era un calabozo sucio, oscuro, infecto, cuyo aspecto era espantoso y horrible, explicaba este historiador. Ahora, la cárcel estaba formada de 2 niveles, como dije, uno inferior y 3 metros arriba el nivel superior llamado cárcel. De ahí viene el nombre que usamos hoy para cárceles, ¿no? En ese nivel superior se había construido después del nivel inferior y se reformó varias veces. Se dice que el nivel inferior al mismo tiempo fue construido sobre una antigua cloaca de lo que vino a ser Roma. Si usted ha salido de Bogotá hacia Soacha, usted se encuentra en un lugar donde muchas de las aguas sucias de Bogotá paran. Y generalmente, si usted tiene su olfato afilado, o al menos si le funciona, usted subirá a las ventanas de su carro. Bueno, sobre algo similar a eso estaba construida la cárcel donde estaba Pablo. Los historiadores reflejaron en sus escritos también que era un lugar infernal, que despertaba terror a los enemigos de Roma ante la posibilidad de acabar allí en
talanium, ¿no? Ellos decían, yo no puedo cometer un pecado contra el Estado romano porque voy a terminar allí y voy a terminar mal. Eran sometidos a multitud de humillaciones, castigos y hasta ejecuciones por ahorcamiento y estrangulamiento. Mis hermanos, en esta mañana, mientras predico esta sección de la carta, quiero convencerlos a que entendamos que como cristianos hemos recibido un tesoro que somos llamados a guardar, imitando también a los siervos fieles e invisibles. He llamado mi sermón Guardianes del Tesoro que no avergüenza. Guardianes del Tesoro que no avergüenza. Y mi deseo es, en primer lugar, en los versos 13 y 14, hablar de que somos llamados a guardar un tesoro que tiene un valor que es infinito. Así que si a usted le gusta pensar en las riquezas, ¿no? Si a usted le gusta pensar en las cosas que son valiosas, hoy es un buen día para entender qué es lo que realmente vale, qué es lo que realmente debe ser visto como un tesoro en esta tierra. Finalmente, los versos 15 al 18, quiero hacer un llamado a escoger entre dar la espalda o ser valientemente fiel. Verso 13 y 14, entonces, escribe el apóstol Pablo a Timoteo: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Hermanos, una de las más grandes preocupaciones del apóstol antes de morir era que su hijo en la fe, Timoteo, pudiera perseverar en la enseñanza que él recibió. Está encarcelado. Ahora, Pablo está encarcelado por predicar el Evangelio, por predicar las sanas palabras que Timoteo conoció. Y ahora Pablo quiere animarlo a ser fiel a ese mensaje, pues aquel tesoro por el cual como creyente vivimos también es el tesoro por el cual estamos o debemos estar dispuestos a padecer, a sufrir e incluso a morir. Así que el llamado a ser fiel a las sanas palabras que ha recibido de parte de Pablo es a que pueda retenerlo, es decir, guardarlo, cuidarlo, protegerlo. No sé, si usted tiene algo que sea de gran valor, tal vez usted tenga un lugar especial donde lo guarda, una caja fuerte, o bueno, no sé, en las películas muestran unas cajas de algunos bancos, no sé si acá en Colombia existe eso, pero usted lo guarda en un lugar seguro. Seguramente, y puedo hablar de eso, usted no guardaría sus sartenes en una caja de seguridad, ¿verdad? Usted guarda aquello que para usted tiene valor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que el mensaje que él recibió, las sanas palabras, es aquello que él debe guardar como la posesión más valiosa. Buscamos ser fieles entonces porque sabemos que hemos recibido un tesoro de parte del Señor. Ahora usted estará acá y si usted es cristiano, tal vez usted se lo pregunte, bueno, ¿cuál es ese tesoro? Espero que no se lo pregunte porque ya a estas alturas, si usted es creyente, debería saberlo. Pero si usted no es creyente, usted tal vez estaría haciéndose esa pregunta: bueno, pastor, ¿cuál es ese tesoro? ¿De qué me va a hablar usted hoy? ¿De un evangelio que promete tener todas las cosas a sus pies? ¿Que promete traer todas las posesiones y las cosas que deseo? No, le voy a hablar de un tesoro que es mayor, el que habla Pablo a Timoteo. Y David abordó algunas cosas de esto hace 15 días. En el versículo 9, Pablo habla de ese tesoro y él dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte. Esto es parte del tesoro. El tesoro que hemos encontrado es que la muerte puede ser derrotada, y de hecho la muerte fue vencida, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es un tesoro lo que hemos recibido. El tesoro consta de encontrar aquel que venció la muerte, pero no solo que venció la muerte, sino que ha determinado salvar a algunos hombres, pero no solo que se ha determinado en salvarlos, sino que se ha determinado en salvar a aquellos que no merecen serlo. Porque tal vez alguno diga: no, pues es que yo merezco salvación, mire pastor, ya la segunda maestría, voy a empezar un doctorado, ¿no? No,
usted no merece ser salvado. No importa qué títulos podamos acumular, nadie merece salvación. Porque el Dios que salva es el conocedor de todas las cosas. ¿Qué podría usted ofrecerle a un hombre que lo sabe todo? ¿Qué podría ofrecerle a un hombre que conoce el pasado, el presente, el futuro y que puede ver las tres cosas al mismo tiempo? Así que este tesoro, este evangelio, es que el Señor nos ha salvado no conforme a nuestras obras y que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, como Pablo habla también en Efesios, y que ahora Dios ha manifestado esta salvación en Cristo Jesús, que sacó a la luz la vida. Hermanos, si no conocemos este tesoro, no podemos entender lo que es la vida. Si no conocemos este tesoro, aunque respiremos todos los minutos de nuestro día, estaremos viviendo aún estando muertos. Es el tesoro de conocer que hay un nombre, solo uno, en el cual hay salvación: Jesucristo. Ninguno de los nombres de los políticos o emperadores de este mundo puede ser un nombre al cual acudamos en desesperación. Usted no está en medio de la aflicción y dice: oh, si yo tuviera la sabiduría de Napoleón. Oh, Napoleón, donde quiera que estés, ayúdame. No, ninguno de nosotros recurre a estas grandes figuras de la historia. Debemos venir solamente a Cristo. Es el tesoro de tenerlo como único mediador entre Dios y los hombres. No hay salvación fuera de Él. Es el tesoro de saber que cuando venimos a Cristo, como dice Pablo también en Corintios, tenemos una vida nueva. Y tal vez usted haya llegado hoy y usted está diciendo: yo detesto mi vida. Desde el momento en que me levanto hasta el momento en el que me acuesto, yo detesto mi vida. Bueno, yo quiero decirle que eso puede pasar. Y es más, tal vez pase cuando usted está separado de Dios. Pero la Biblia dice que cuando estamos unidos a Cristo recibimos una nueva vida, una nueva vida que nos permite también tener esperanza. Pero es un tesoro también que nos da la certeza de que el Señor va con nosotros aún en los momentos más oscuros de nuestro peregrinaje. El mundo quiere un tesoro que le diga: mira, no habrá dolor, no habrá tristeza, mucho menos aflicción, es más, no habrá enfermedad. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el tesoro es tan glorioso porque nos muestra y nos permite vivir el hecho de que a pesar de que estemos en dificultad, Dios está allí con nosotros. Es un tesoro porque es lo único que puede salvar a los hombres. Es un tesoro porque es lo único que puede dar paz a los hombres. Es un tesoro porque es lo único que puede ofrecernos gozo en medio de cualquier circunstancia. Y a esta altura, que usted pueda empezar a entender que es un verdadero tesoro, yo quiero preguntarle: ¿cuál ha sido el tesoro en su vida hasta hoy? ¿Qué es aquello donde usted pone su esperanza, su gozo, su tranquilidad? ¿Qué es aquello que le permite respirar con emoción o con seguridad? Bueno, yo quiero decirle que Cristo y el Evangelio deberían ser tesoro en su vida. No un tesoro, sino el tesoro. Ahora, Timoteo recibió este tesoro de parte de su madre Eunice y de Loida, su abuela. Él fue instruido en el Antiguo Testamento y también en el Evangelio. Él era hijo de un padre gentil o pagano y también de una mujer creyente, como tal vez pasa mucho en medio de las iglesias y como tal vez pasa aún acá. Él recibió ese tesoro de su abuela y de su madre. Pero también recibió ese tesoro del mismo Pablo. El versículo 5 nos habla de eso. Entonces, Timoteo debe reconocer que el ministro fiel, que el hombre que quiere servir al Señor debe procurar con diligencia conocer estas palabras, conocer la forma sana de las palabras o la doctrina sana de las palabras apostólicas, que es de lo que está hablando Pablo. Él debe entender que también debe ser llevado a reflejar esas escrituras en las cuales ha creído. Pero Pablo no habla a Timoteo solamente como su pastor, sino que habla también a Timoteo como su hijo en la fe. En ese sentido también, hermanos, podemos decir que este llamado es un llamado a todos los cristianos, a todos los creyentes. Mis hermanos, debemos ser diligentes y esforzados en conocer las escrituras y en retener, proteger, guardar, conservar el mensaje del Evangelio. Esa es la mayor tarea del cristiano: adorar a Dios,
disfrutar de Él para siempre, guardando su enseñanza y guardando la doctrina. Debemos reconocer cuál es ese tesoro y recordar de dónde procede su infinito valor. El tesoro que tenemos, el Evangelio de Cristo, refleja el glorioso amor de Dios por su pueblo. Así que si el cristiano entiende que tiene el mayor tesoro de este mundo, no sería lógico pensar en que el cristiano viva deseando algo por encima de Dios. Pero la verdad, hermanos, es que muchos de los creyentes viven su vida esperando que llegue un tesoro mejor. Y viven su vida angustiados porque aún no reciben ese tesoro. Y amargados y tristes y llenos de angustia, teniendo a Cristo al mismo tiempo como posesión. Es extraño que si usted encontrara una moneda de oro, llorara por la moneda de 500 pesos que ayer perdió. Pero muchos creyentes viven de esta manera. Hermano, si usted conoce al Señor, no viva así. Viva como aquel que tiene el mayor tesoro. Pero Pablo le dice entonces que este tesoro debe ser guardado de cierta manera. Y él le dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Él ha recibido ese tesoro de cierta manera. ¿Cómo fue enseñado Timoteo? En la fe y el amor en Cristo Jesús. Hermanos, el Evangelio que se nos ha entregado no debe llevarnos a una posición de orgullo o de superioridad moral. Por el contrario, nos humilla, el Evangelio nos humilla. Nos lleva a vivirlo, nos lleva a depender de alguien que no somos nosotros. Y en esto quiero afirmar también que la actitud con la que se guarde la ortodoxia o la sana doctrina es tan importante como la ortodoxia misma. Y es bueno recordar esto en tiempos peligrosos, en tiempos donde leer un poco más de lo que leen el resto de los cristianos nos puede llevar a tener un corazón endurecido y al mismo tiempo un cerebro hinchado. Pero debemos guardar la sana doctrina en fe, porque reconocemos que es a causa del Señor que nosotros fuimos salvados. Es decir, si atesoramos la sana doctrina, si guardamos la Escritura, lo hacemos reconociendo que fuimos salvados solamente por la fe y que es por su gracia que podemos conocer lo que la Biblia enseña. Pero también la guardamos en amor, porque no hay otra manera de compartir el Evangelio que está fundado en el amor eterno de Dios por su pueblo. Así que es imposible hablar de estas palabras de una manera diferente. Pues así reflejamos el tipo de salvación que recibimos, la manera como compartamos ese Evangelio. Va a darle también peso a las palabras que nosotros hablamos. Así que el cristiano está llamado a compartir la fe, a compartir la sana doctrina, claro que sí. Pero como aquel que ama mucho porque ha recibido mucho perdón. Al que mucho se le perdona, también mucho ama. Y al que mucho se le ha perdonado, también debería compartir esas cosas con amor. Pero también la recibió en Cristo Jesús. Y es la razón por la cual el mensaje es un tesoro. El mensaje es un tesoro porque Cristo es el centro del mensaje, pero también porque Cristo mismo es el mensaje. Sin Cristo no hay mensaje, sin Cristo no hay sana doctrina, sin Cristo no hay tesoro. El tesoro pierde su brillo y pierde su gloria. Cabe resaltar, hermanos, que este doble mandato de Pablo a Timoteo, retener y guardar, es un mandato que nos recuerda también la Trinidad. El versículo 12, Pablo habla y dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito. Es decir, es un mandato que se puede lograr al estar o descansando en el poder de Dios el Padre, pero que también se retiene en Cristo, versículo 13, a causa de la unión que tenemos con el Salvador, pero también es un tesoro que se guarda mediante el Espíritu Santo, versículo 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Así que debemos guardar ese tesoro mediante el Espíritu que habita en nosotros. Hermanos, algo que debemos recordar es que el llamado que tenemos como cristianos en relación a la doctrina y en relación a la enseñanza es a ser fieles, entregar el Evangelio tal como lo hemos recibido. Unos autores llamados Jensen y Grimnond
escribieron un libro que se llamaba El arquero y la flecha. Tristemente no está en español, pero es un libro muy bueno acerca de la predicación. Y ellos hablan del encargo de predicar el evangelio, comparándolo con la manera como debiera ser protegida la pintura de la Mona Lisa. La pintura de la Mona Lisa es la pintura tal vez más famosa del mundo. Está en el Museo de París o en el Louvre, no sé cómo se pronuncia exactamente, y está guardado en una caja, o se guarda en una caja diseñada no solo a prueba de balas, sino a prueba de cualquier cosa externa del ambiente que pueda afectarla. Se considera tan valioso este cuadro que solamente se ha expuesto fuera del museo en París 2 veces en el último siglo. ¿Puede imaginar el valor de esto? Solo 2 veces en 100 años ese cuadro ha salido de ese museo. Así que Jensen y Grimond preguntan sobre quiénes habían transportado ese cuadro. Y ellos comienzan a decir, ¿te imaginas haber transportado esas 2 veces el cuadro de la Mona Lisa? ¿Te imaginas lo que habría pasado si los hombres a los que se les da el encargo de transportar ese cuadro hubieran pensado que le faltaba un poco de contenido artístico? Si estos hombres transportadores hubieran sacado pinceles en el camino, se hubieran detenido a tomarse un café en París, yendo al otro lugar donde se exponía, y hubieran dicho, vamos a agregar un marco floral que le dé un poco más de hermosura a la Mona Lisa. ¿Qué tal si estos hombres hubieran ajustado el tono del vestido que aparece allí, que es un tono azulado, y hubieran dicho, podemos hacerlo mejor? ¿Qué hubiera pasado si estos hombres hubieran tomado esa decisión? Finalmente ellos concluyen, el trabajo de estos hombres no era mejorar la Mona Lisa, no era mejorar la pintura. El trabajo de estos hombres era entregarla en el estado original. Hermanos, ¿cuánto más debemos entregar en su estado más puro la palabra del Señor? Así que los predicadores y todo cristiano fiel que quiera compartir el evangelio debe reconocer que no es llamado a traer innovación o palabras del siglo XXI para un mensaje. No. Estamos llamados a ser fieles a lo que hemos recibido. Así que para aquellos que son llamados al ministerio, este pasaje es especialmente relevante. Hemos sido llamados a proteger el evangelio. Debemos proteger el evangelio de intrusos, de lobos, de herejes que quieran añadirle o quitarle pureza al mensaje. Debemos seguir estudiando el evangelio, por eso un pastor nunca termina de estudiar. A veces yo me sorprendo por aquellas personas que estudian medicina, ¿no? Y todo el tiempo tienen que actualizarse y todo el tiempo tienen que estudiar. Pero hermanos, la teología, el ministerio pastoral es aún más demandante. Porque no solo no buscamos mantener algo temporal, ojo, gloria a Dios por la medicina y bendito al Señor, tenemos muchos hermanos médicos. Pero la labor de proclamar el evangelio lidia con la eternidad de los hombres, con el alma de los hombres. Así que un pastor no puede simplemente decir, bueno, ya completé 2 veces en que leo la Biblia, ya es suficiente, ya con esto puedo predicar. No, la labor pastoral demanda estudio, esfuerzo y diligencia. Pero es un llamado de humildad, porque no estamos llamados a descubrir algo que nadie vio nunca. Estamos llamados a proclamar lo que ha unido a los hermanos a lo largo de la historia. Oswald Chambers, hablando acerca un poco del tipo de hombres que Dios escoge, dice lo siguiente: a lo largo de la historia, Dios ha elegido y usado a donadies, porque por su inusual dependencia de Él, que hace posible un despliegue único de poder y la gracia de Dios. Es decir, generalmente Dios usa a gente que nadie más usaría para mostrar su poder. Él escoge, usa a algunos que son alguien solo cuando ellos renuncian a depender de sus habilidades naturales y recursos. Por eso usó, por ejemplo, a alguien como Pablo. Y fíjese que Pablo, siendo alguien, habiendo sido instruido por Gamaliel, habiendo conocido o sabiendo hablar hebreo, griego y arameo, Pablo decía, yo todo lo he puesto por basura con tal de ganar a Cristo. Hermano, si usted cree que es alguien, yo le aseguro que no va a poder ser usado por Dios.
Si usted cree que es alguien, si usted cree que merece algo de parte de Dios, si usted cree que el Señor se está perdiendo de todo lo que usted es y tiene y sabe y su inteligencia, pues ya ese es un requisito para ser descalificado. Pero si usted dice, a pesar de que el Señor me ha permitido hacer esto o aquello, yo sé que es por su gracia. Yo sé que si Él no le placiera, yo no podría ni siquiera hablarle a nadie. Pero Dios usa a aquellos que se rinden a Él. Hermanos, solo es por causa del Espíritu Santo que podemos ser fieles al mensaje del Evangelio. Es difícil guardar este tesoro, porque estamos en un mundo que está diseñado para que aborrezcamos a Dios. Estamos en un mundo que está diseñado para que no veamos valor en el tesoro del Evangelio. Pero Dios nos ha dado su Espíritu y es el que hace que podamos mantenernos firmes en esas cosas. Y es a causa del Espíritu de Dios que no nos avergonzamos de Él. Ahora, si usted es cristiano, seguramente ha pasado por momentos donde ha sido más difícil decir que lo es. Si usted es cristiano, ha pasado por momentos donde seguramente no es tan fácil decir que usted es creyente. Eso sucede también en nuestra vida. Niños, jóvenes, no es fácil, no es sencillo decir que uno es un muchacho cristiano. No es difícil decir que uno busca obedecer a sus padres. Es difícil decir que uno no quiere ver cosas inapropiadas en su vida. Es difícil afirmar que tememos al Señor y queremos buscarlo. Es difícil decir que no estamos dispuestos a revelarnos a nuestros padres cuando nos dicen que salgamos hasta cierta hora, porque tal vez nos van a decir bobos, anticuados, aburridos. Pero la verdad es que ese tesoro debe ser proclamado y defendido. La pregunta es si dependemos del Señor para proclamar este mensaje. ¿Oramos para que Él nos instruya en su servicio? ¿Guiamos a nuestra familia para desear el día del Señor y su palabra siendo predicada? Hermanos, las sanas palabras, la buena doctrina que debemos guardar no es otra cosa sino un tesoro que se le ha encomendado a los creyentes. No se nos da una herramienta para exhibir que sabemos más, se nos ha dado un mayor tesoro que nos humilla también a nosotros. Ahora, la mayor lo que le da valor a ese tesoro es Cristo mismo. Sin Él, sin Cristo, el tesoro pierde valor. Hermano, mire, Cristo es tan hermoso y tan glorioso que cuando Juan describe su visión de Apocalipsis, Juan describe las calles de la ciudad celestial como de oro y no se asombra por eso. Algunos están esperando tal vez llegar a esa ciudad para ver el oro. Pero si hay una ciudad donde algo tan insignificante, yo quiero preguntarle de qué color era el borde. Bueno, tal vez todos lo sabemos en este país, pero ¿qué tanto estaba pintada la calle en la que usted se transportó para llegar acá? Tal vez ninguno puede responder. Ninguno va a decir, pastor, estaba pintada el 70%, el 30%. No, porque no nos fijamos, es algo común, es algo ordinario, es algo que no genera ninguna expectativa. Pero si algo tan común y ordinario en el cielo puede estar construido de oro y aún así puede seguir siendo visto como algo que no es tan asombroso a causa de que se pone en contraste con la hermosura de Cristo, hermano, entonces quiere decir que realmente Cristo es valioso. Y la vida de iglesia refleja que queremos guardar las sanas palabras. Todo lo que hacemos en esta iglesia refleja que queremos guardar las palabras del Señor. El retiro que hacemos cada año refleja que queremos guardar las sanas palabras. La reunión de hombres que hacemos para estudiar las Escrituras, la reunión de mujeres, la enseñanza a los niños, todo lo que hacemos refleja que para nosotros es importante. ¿Cómo usted atesora esos espacios de la iglesia? Y es triste porque hay algunos hombres que a veces, y bueno, pasa también en las mujeres, ¿no? Dicen, no, es que hoy es reunión de mujeres, yo mejor llego solamente al culto. Bueno, hermana, ¿y es que usted como mujer no tiene luchas? ¿No necesita del Señor? ¿No necesita de la palabra? O algo lamentable, si un padre se pierde un evento de capacitación de paternidad. Es que ya se la sabe. Déjeme ver el libro que escribió sobre paternidad y déjeme ver cómo funciona eso. Hermano, necesitamos del Señor y necesitamos que el Señor nos ayude a priorizar estas cosas para poder crecer en el Señor. Mis hermanos, como cristianos hemos recibido un tesoro que somos llamados a guardar, pero también imitando a los siervos invisibles. Y eso me lleva también
al segundo punto, llamados a escoger entre dar la espalda y ser valientemente fieles. Versículo 15 al versículo 18. Ya sabes esto, habla Pablo a Timoteo, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda misericordia en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Hermanos, uno de los temas que Pablo expone con un tono melancólico en esta carta es que Pablo ha sido abandonado por muchos de sus colaboradores, por muchos de sus amigos y compañeros de ministerio. Hay algo importante en Pablo. Pablo no solo era un erudito, un pastor excelente y tal vez el mejor predicador que jamás haya pisado la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también era un hombre de relaciones significativas, de relaciones profundas, de amistades piadosas. Es por eso que cuando Pablo escribe en esta carta acerca de ser abandonado, Pablo no escribe como que no le importa. Pablo no escribe como que se levantó y ya no están sus amigos y bueno, puedo seguir adelante, ¿no? Hoy día incluso hay términos acuñados así para cuando las relaciones sentimentales terminan de una manera como fantasmal, ¿no? Y de hecho el término en inglés es algo así. Es que de un momento a otro usted está por casarse y de un momento a otro la otra persona desaparece, lo bloquea de todo, borra sus números, va a otra ciudad, se va del país y usted no sabe qué pasó con ella. Pero la mayoría de personas siguen adelante y no les importa, consiguen otra pareja. Pero Pablo no era ese tipo de personas en cuanto a sus relaciones y amistades. Él se afligía en su corazón, por eso vemos estos escritos. En su camino de fe, Pablo quiere que Timoteo sepa que no todos nuestros compañeros estarán a nuestro lado hasta el final. Pablo sabe y debe enseñar a su amado hijo en la fe que hay personas que se van a avergonzar del evangelio y que también se avergonzarán de nosotros, a los que antes tal vez llamaban familia. Hermanos, también al mismo tiempo Pablo quiere que Timoteo sepa que hay personas que van a ser de gran estima y de refrigerio para su alma. Personas que tal vez nunca serán reconocidas o exaltadas, pero que sirven al Señor de maneras hermosas y humildes. De ellos no debemos olvidarnos. Ahora, Pablo habla entonces acerca de este Figelo y Hermógenes, personas de Asia. No se nos dice que se hayan apostatado de la fe o que hubieran caído en falsas enseñanzas como Himeneo y Fileto, pero se nos dicen que le dieron la espalda. Y en el lenguaje que usa Pablo nos da a entender algo que pasaba en el primer siglo, y era que cuando usted era acusado de un crimen, de un grave crimen, y usted tal vez iba a ser sentenciado a muerte, los romanos abrían el juicio para que todos aquellos que lo conocían y tenían algo bueno que decir de usted pudieran venir a hablar, cosa que cuando vinieran las acusaciones hubiera un piso que pudiera desacreditar esas acusaciones. El asunto es que cuando se abre el juicio contra Pablo por disensión y por estar en contra del imperio romano y por hablar contra los judíos, nadie vino a hablar bien de él. Principalmente los que estaban en Asia, que eran los más cercanos, decidieron darle la espalda al apóstol. ¿Puede imaginar usted eso? El que escribió tal vez más de la mitad del Nuevo Testamento y nadie allí para decir, sí, este hombre no es lo que ustedes dicen que es. C.S. Lewis, alguna vez hablando sobre las relaciones humanas, dice lo siguiente: amar es ser vulnerable. Si no quieres que te lastimen, no te entregues a nadie, ni siquiera a un gato, ¿no? Eso lo dijo C.S. Lewis, yo no lo dije, ¿no? Si usted no quiere ser lastimado en sus relaciones, usted debe aislarse, irse por allá a una montaña, construir una casa, tal vez ni siquiera contratando a alguien, tiene que hacerlo usted por sus propios medios. Vivir allí, encerrarse y morir, porque necesitamos siempre a otras personas. Si usted no quiere sufrir, no quiere ser vulnerable, no quiere entonces amar. Pablo ha sido afligido por el abandono de estos hombres. Su corazón se abre en la manera en que le escribe a su hijo en la fe. Él debe saber que algunos que están a nuestro lado lo harán entonces por un corto periodo de tiempo.
Pablo llama a Timoteo a guardar la palabra y le da el ejemplo de los que lo han abandonado y los que han lastimado su corazón. Pero Timoteo no debe pensar que el mensaje de Pablo es que entonces no debemos atesorar las amistades o no abrirnos a nadie. Pablo no le dice a Timoteo, mira, fíjate, los Hermógenes me hicieron daño, eran cercanos a mí y me dieron la espalda, no tengas amigos. No hables con nadie, Timoteo, mira, dales un saludo ahí en la iglesia, pero no los invites a tu casa. Y si los invitas a tu casa, que no sea más de... No. Pablo también pone el ejemplo que encarna lo valioso de las amistades cristianas. Y quiero hablar de esto, hermanos, porque a veces pensamos que podemos correr la vida de fe en solitario. Y eso no existe. No es una carrera contrarreloj de ciclismo. La vida cristiana es una carrera de familia. El ejemplo de Onesíforo viene a ser la imagen viva del valor y la hermosura de las amistades fieles con aquellos que aman y sirven al Señor. Onesíforo refleja cómo luce el servicio sacrificial que no se avergüenza del Evangelio. Onesíforo, el amigo valientemente fiel. Así que Pablo pone en contraste Figelo y Hermógenes por un lado, Onesíforo por otro lado. Lo que Pablo resalta sobre Onesíforo, y esto me llama la atención, no es su conocimiento. No es los dones de enseñanza que tenga Onesíforo. Dice, mira cómo domina el griego, Timoteo, llámalo para que escriba una de las cartas contigo. No. Él resalta el consuelo y la firmeza con la que apoyó al apóstol, incluso en los momentos más difíciles y oscuros en Roma. Cuando Pablo llegó encarcelado a Roma, hermanos, no fue algo público. No era que se publicara en los lugares donde estaba Pablo, era algo secreto. Muchos cristianos ya se habían ido de Roma a causa de la persecución. Muchos se apartaron de Pablo entonces por no querer terminar como él. Otros se avergonzaron del Evangelio. Pero Onesíforo lo que hizo fue buscar cárcel por cárcel donde Pablo estaba para consolarlo y ayudarlo en la dificultad. Ahora, ¿por qué era difícil? Tal vez usted hoy, si yo le digo, mire, hay que visitar a esta persona en Londres, es imperativo, es importante visitarlo. Bueno, se compra un tiquete, usted va en Google, usted mira y busca la dirección y usted puede llegar. Así nunca hubiera estado en Londres. Es más, puede ir sin saber inglés y con el Google usted puede más o menos defenderse. Sin embargo, no eran esos tiempos cuando Onesíforo se desplaza a Roma buscando a Pablo. Él nunca había estado en Roma. En una gran ciudad, él no sabía cómo moverse allí. Aparte, la ciudad había sido incendiada por Nerón y mucha de esa ciudad estaba en ruinas. Los creyentes en Roma habían sido menguados por la persecución. Y los pocos creyentes que habían siempre desconfiarían de alguien que estuviera buscando al apóstol. No era como llegar a una iglesia, ay, ¿dónde está Pablo? Claro, hermano, Dios lo bendiga. No, mire, no. Todos habrían visto a Onesíforo como un posible espía, traidor o incluso asesino del apóstol Pablo. ¿Pero qué hizo Onesíforo? En contra de todas esas dificultades se dice que él buscó a Pablo de una manera diligente, decidida, determinada. Hermanos, solo el que vea el Evangelio como un tesoro no se avergonzará aún en las situaciones más difíciles. Todos habían visto a Pablo en la cárcel y dijeron, no, este no es un líder para seguir, nos vamos a ir. Pero Onesíforo dijo, él necesita que alguien le dé una palabra de aliento. Pablo necesita que alguien esté ahí con él. Así sea simplemente para estar. Se dice alguna historia que alguna vez la sombra le dijo al cuerpo, ¿quién es un amigo como yo? Yo te sigo donde quiera que vayas. Ni la luz de la luna ni la luz del sol hacen que yo te abandone. Nunca lo hago, nunca te abandono. Es verdadero, dijo el cuerpo. Vas conmigo a la luz del sol y vas conmigo a la luz de la luna. Pero ¿dónde estás cuando ninguno de los dos, ni el sol ni la luna, brillan para mí? Onesíforo estuvo con Pablo cuando ni el sol ni la luna brillaron sobre él. Cuando estaba en la prisión más horrible y oscura, esperando a la muerte, este hermano trajo consuelo al apóstol. Hermanos, debemos agradecer por los siervos fieles, que aunque no tengan a veces labores visibles, su fidelidad sí es visible a los ojos del Señor. La labor de Onesíforo puede que no haya sido muy conocida por otros, o puede que no le brindara una posición en la iglesia. Si me pongo a pensar quién fuera Onesíforo en la iglesia, tal vez sería un ujier. Tal vez sería una persona que ayuda a acomodar a otros. No sé, porque no se nos habla de otro tipo de dones en él.
pero fue útil para el avance del Evangelio. Y hoy, incluso 2000 años después, estamos hablando sobre este hombre sencillo. Y estamos tomando su vida y su ejemplo para mostrarnos cómo debe lucir esa vida cristiana aún en los siervos humildes y en los siervos invisibles. Yo conozco muchos siervos así. Muchos siervos que nunca serán conocidos, muchos siervos que nunca serán famosos y que aún así sirven al Señor con diligencia y con amor. Puedo hablar de José Enrique, allí en La Guajira, en Puerto López. Puedo hablar de David Elesio, allí en algunas comunidades cerca de Maicao. Puedo hablar de Pedrito, que es uno de los guardianes del Parque Natural Macuira y que sirve también al Señor. Puedo hablar de Laine, que con sencillez y humildad ofrece su casa siempre para que vayamos. Y puedo hablar de muchos otros, acá en Bogotá y en muchos otros lugares, que con humildad sirven al Señor. Y hay siervos humildes acá también, hay siervos sencillos. Entre nosotros hay hermanos que quieren servir al Señor de esa manera. Ocasionalmente yo recibo llamadas de tal vez 2 hermanos de nuestra membresía. Y me llaman a veces y yo estoy siempre esperando qué me van a preguntar, qué querrán de mí, ¿no? Y está bien porque yo soy el pastor y claro que estoy esperando esas cosas. Y entonces hablamos y me preguntan cómo está aquello, cómo está lo otro. Ah, bueno, pastor, Dios le bendiga, que tenga un día. Gracias, hermano. Y yo cuelgo y yo me quedo pensando, y yo digo, gracias Señor, bendito tú eres. Pablo recuerda a Timoteo que no debe olvidarse de los que lo han apoyado en el ministerio. Mis hermanos, de igual manera, no debemos olvidarnos de quienes nos han ayudado en el conocimiento del Señor, de los que nos han consolado en diversas pruebas. Ora por tus hermanos, ora por tus pastores. Verso 18, el Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. La oración de Pablo nos recuerda que él entendió tal vez más profundamente la importancia de Onesíforo de lo que tal vez él mismo lo entendió. Hermanos, yo creo que Onesíforo no era consciente de la gran labor que estaba haciendo en ese momento. Para él tal vez sí, él sabía que estaba arriesgando su vida al visitar a Pablo, pero él no era consciente de la magnitud de lo que estaba pasando allí. Al buscar al apóstol en medio de esta pudredumbre, en medio de este lugar oscuro y traerle consuelo de parte de los hermanos. Pero Pablo sí lo entendió. Y puedo entenderlo y puedo discernir esto en la oración que hace Pablo. El Señor extienda misericordia. Ahora, ¿era que Pablo no creía que Onesíforo la merecía? No. Todo lo contrario, Pablo estaba convencido que el Señor le iba a extender y Pablo estaba convencido incluso que Onesíforo sería uno de aquellos que pudieran ser llamados benditos de mi Padre. Mateo capítulo 25, versículo 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, está hablando acerca del fin de los tiempos el Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Hermano, Onesíforo no estaba simplemente ministrando al apóstol Pablo. Onesíforo estaba ministrando a Cristo mismo. Eso es lo que dice el Evangelio. Que aquel que da a los pobres, que aquel que se acuerda de los extranjeros, que aquel que va y visita y ofrece consuelo a los encarcelados, es como si lo hubiera estado haciendo a Cristo mismo. Bendito de mi Padre. Así sería llamado Onesíforo al llegar a casa. Esto también nos recuerda la importancia entonces nuevamente de las amistades en el Evangelio. Pablo, aunque teólogo, misionero y erudito, era un hombre relacional. Pablo sabía que era importante estas amistades en el Evangelio. Y yo pregunto, si usted está acá, si usted es creyente, si usted es miembro de esta iglesia, ¿ha construido usted ese tipo de amistades?
O solo ve a los hermanos tal vez por aquello que puedan ofrecerle o tal vez por aquello que pueda obtener, ¿no? No sé. Hermanos, como cristianos hemos recibido un tesoro que somos llamados a guardar, imitando a siervos fieles que sean tal vez invisibles. El Señor nos llama a servir, hermanos. Y a veces en asuntos visibles, y gloria a Dios por eso. Pero no solamente en eso. Él también nos llamará a servir en asuntos que aún sean invisibles, que pocos verán. Y esta es la gloria también de ser un cuerpo. No todos serán pastores, no todos serán diáconos, pero todos somos parte del cuerpo y todos valemos delante del Señor. Cada miembro tiene un labor por hacer. Si todos los miembros dijeran, ay, es que yo quiero ser ojo, porque es que el ojo mira bien, no habría pies. Si todos dijeran, es que yo quiero esto, y todos dicen lo mismo, la gloria de la iglesia se perdería. Debemos pedir oportunidades de servir al Señor. ¿Quieres servirle al Señor? Hay muchas oportunidades para hacerlo. Estamos orando hace años por una familia que se vaya a La Guajira. Hay oportunidad para hacerlo. Queremos ver oportunidades de plantar iglesias en Bogotá hacia el sur. Hay oportunidades de servir. Necesitamos más hermanos que sirvan con mujeres. Hay oportunidades de servir. Necesitamos más maestros de niños. Hay oportunidades de servir. Necesitamos multitud de cosas en la iglesia. Hay oportunidades para servir. Mis hermanos, somos llamados a ser fieles al tesoro del Evangelio. Debemos ser diligentes en conocer las sanas palabras y la sana doctrina de la Biblia. Debemos buscar la palabra del Señor como a eso que nos muestra quién es nuestro Rey. Ahora, ¿cuál es la gloria de la doctrina? ¿Por qué es tan importante, pastor? ¿Y por qué acá hablamos tanto de la doctrina, de la palabra, de las sanas palabras, de la escritura, de que es suficiente, de que es autoritaria, de que es inerrante? ¿Por qué hablamos de que solo podemos ser salvos por la fe, solo por la gracia, solo en Cristo? Hermanos, porque la gloria de la doctrina es Cristo mismo. La doctrina es valiosa solamente porque nos permite ver a Jesús como Él realmente es. La doctrina es valiosa porque nos debe llevar a servirle. Pablo, aún siendo apresado y a punto de morir, le recuerda a su hijo amado en la fe estas cosas. En el camino nos podemos sentir abandonados por algunos como Pablo lo sintió. Debemos recordar también en esos momentos que nuestro Señor también fue abandonado. Cristo. Pablo sufrió esto en su propia carne. Y toda la carta habla de esto. Pero Pablo no estaba sufriendo algo que a él mismo no se le había anunciado que iba a sufrir. El Señor, cuando llama a Pablo, le dice, mira, te voy a mostrar cuánto es necesario sufrir por causa de mi nombre. El Señor Jesús no le dice, Timoteo, te voy a mostrar cuánto es necesario ser exaltado y conocido y admirado por los hombres. No, Él le dice, te voy a mostrar cuánto es necesario sufrir por mí. Pero el Señor, aún en su abandono, pudo seguir adelante y a causa de su fidelidad podemos hoy decir que somos salvos. No podemos olvidarnos de los hermanos que sirven con amor al Señor y nos ayudan, que nos consuelan en el ministerio y que en estas cosas también Dios debe ser glorificado. Es difícil a veces acordarnos de estos siervos. Queremos siempre estar en la élite, en el top, ¿no? Pero bendito el Señor. Ahora mi pregunta es, para empezar a aterrizar, ¿qué ejemplo de cristiano eres? ¿Eres uno de los que se avergüenza del Evangelio cuando traiga dificultad? ¿Eres rápido para escapar cuando la obediencia fiel y la valentía son necesarias? ¿No? Ahora, hermanos, ¿es verdad que se necesitan hombres como Pablo y Timoteo? Claro que sí. ¿Se necesitan líderes y maestros? Claro que sí. Y acá necesitamos más líderes y maestros. Pero también se necesitan hombres como Onesíforo, que traigan aliento y ánimo a los hermanos. El asunto es que a veces queremos ser los primeros, pero pocas veces queremos ser como Onesíforo. El Señor nos ayuda a perseverar y a caminar en la fe y a honrar al Señor en todo lo que hacemos. Para terminar, quiero decirle, el que no conoce al Señor, si usted está acá y usted vino porque hace rato alguien ha estado intenso y ya me da pena, de pronto si vengo ya me salgo de eso, hago check y listo. Yo quiero decirle que si usted le ha estado dando la espalda a Cristo, usted le ha estado dando la espalda al mayor y único tesoro,
al único tesoro incorruptible y eterno que pueden tener los hombres. Y quiero decirle que usted debe venir a abrazar al Señor y a reconocer que usted necesita de Cristo. Es decir, usted debe arrepentirse y creer en el Señor. Si usted cree que usted es el tesoro y que su propia opinión vale más que la del resto de los mortales, usted nunca podrá hallar salvación y tendrá una eternidad en el peor lugar donde usted pueda imaginarse, encerrado con usted mismo, por la eternidad, separado de Cristo. Si usted no conoce al Señor, debe saber que el Evangelio es el más glorioso tesoro que usted pueda encontrar. Y usted debe venir. Hoy es día para que usted venga a abrazar el tesoro del Evangelio. La iglesia debe asegurarse, hermanos, miembros de la iglesia, debemos asegurarnos de guardar y enseñar las sanas palabras, la sana doctrina de Dios. Debemos ser diligentes en conocer la palabra y doctrina. Por eso estamos yendo a La Guajira. No estamos yendo a La Guajira para que digan, wow, qué bonita esa iglesia. No. Estamos yendo a La Guajira porque hay multitud de pastores que nunca han tocado un instituto bíblico. Porque hay multitud de pastores que si no buscamos hacer algo, aunque nosotros no podemos hacerlo todo, morirán sin saber qué es entender más la palabra del Señor. Estamos yendo porque creemos y tenemos la convicción de que estamos llamados a guardar el tesoro del Evangelio y a guardar las sanas palabras del Señor. Ahora la pregunta también es, ¿reconoce usted que depende del Señor para guardar la palabra y ser fiel? ¿Ora usted al Señor? ¿Su vida de oración muestra esto? Hermanos, tenemos el mayor tesoro. Somos la iglesia más bendecida de todas. Bueno, junto con otras. Toda iglesia donde se atesoren estas cosas, donde se proclamen estas cosas, donde la palabra está el centro, es una iglesia donde se conoce el mayor tesoro que los hombres puedan tener. Un tesoro que nos llena de esperanza, que nos permite perseverar, que nos permite seguir adelante, crecer en la fe, conocer a Cristo, madurar para poder vivir para Él. Hermanos, la madurez cristiana no es simplemente para decir, wow, qué bonito ahora vivo y ya no tengo tanta aflicción hoy. No, la madurez cristiana, el camino del Evangelio, debe llevarnos a buscar maneras en que podamos servir al Rey que nos ha salvado, desde donde estemos, en la posición que estemos, en la etapa de la vida que estemos. Debemos atesorar este tesoro. Familias, hombres, mujeres, enseñémosle a nuestros hijos cuál es el verdadero tesoro. Enseñémosle a nuestros hijos a amar más a Dios. Le aseguro, hermano, mirémonos por un momento. Si nosotros estuviéramos seguros que en una semana alguien de los que está acá sentado estaría en el infierno, tal vez nosotros no viviríamos igual. ¿Qué haríamos con esa persona? ¿Cómo lo trataríamos? ¿De qué le hablaríamos? ¿Le hablaría a usted de cómo ser un poco más exitoso? ¿De cómo entrar y poder obtener esto o lo otro? No. Usted le hablaría de lo que va a valer, de lo que va a permanecer, del tesoro valioso. Que el Señor nos ayude y que Cristo siempre sea exaltado y que podamos servirle en todas las maneras que podamos y que podamos reconocer a esos siervos invisibles, pero que también podamos reconocer que hay peligro en el Evangelio porque algunos se avergonzarán de él y que nosotros podamos seguir adelante reconociendo que Cristo es suficiente y que Él vale más que todo lo que el mundo pueda darnos. Padre, yo te doy las gracias por la misericordia que nos extiendes al escuchar tu palabra, Señor. Oh Padre, Pablo en el lugar más oscuro y difícil, Señor, se dirige a su hijo Timoteo, hablándole de un tesoro que los hombres no conocen y que solo pueden conocer si te han visto a ti, Señor. Y que solo pueden ver si tú se los permites, Señor. Es el tesoro glorioso, Señor. Es el tesoro maravilloso, Señor. ¿Y cómo no buscarte? ¿Cómo no gloriarnos en eso? ¿Cómo no poner nuestra mirada en ti, Señor? Tú eres nuestro refugio, nuestro reposo. Y aunque tal vez ninguno de nosotros atravesemos por eso que Pablo atravesó a causa de tus palabras, Señor, sí nos enfrentamos a diversas pruebas y dificultades. Y en esas también te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a mantenernos, ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a reconocer la santidad de tu nombre, Señor. El valor, la gloria, la hermosura de Cristo, Señor. Te damos gracias y te damos gloria y honra a ti, Señor. Reconociendo que tú eres bueno,
que tú eres fiel, que tú eres santo, Señor, reconociendo que tú eres majestuoso y que el tesoro que debemos guardar es un tesoro porque tú eres ese tesoro, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.